Para todo el Perú es la orquesta San Lorenzo de Marca, con estilo, sentimiento, hoy, mañana y siempre. De nuestro querido Perú. Arriba Rinconada, Chasquitambo, Huaquis, haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nació una fuerza muy grande, una corriente llamada Marca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frainet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimper! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la octava edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Mi nombre es José Gamarra Muñoz y los acompañaré nuevamente en esta edición.
Wauqikuna panikuna marka mayikuna imanoya tajke kallanki aliapan kushikullami qamkunawan ke programansikchoqa aliapan sabadokunano kutirayamo. Noqakunam ke Promarca RTV nishqan programansikwan ke taqa Promarca Asociación Civil pa yanapeninwan mi ruri kayamo parlanapaq, tushunapaq, qotsunapaq, yarpakurinapaqpish que no mi kanan qhallarishun ke programansikwan. Entonces comencemos con este bonito programa hoy sábado 5 de marzo del 2022 porque estamos en vivo desde los estudios de Raotec aquí en la ciudad de Lima y les hemos preparado un programa muy especial el día de hoy donde tendremos 3 entrevistas con cada uno de nuestros invitados. Ellos son Juana Cacique Tarazona de Antirruna Chacas Sabchá. También estará con nosotros el señor Neder Soto Sarria de Corporación Motorshow, con quien compartiremos una entrevista como empresario de éxito. Y finalmente tendremos también la presencia de Alondra Pomabambina, intérprete de nuestro departamento de Ancash. Pero esto será un poquito más adelante. Como siempre, los invitamos a comentar y compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchas más personas y puedan conocer de nuestra cultura ancashina y también peruana. Mencionamos entonces a nuestro primer auspiciador. Ellos son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Ellos son especialistas en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Si van de parte de Promarca tienen un 15% de descuento. Lo encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al 980-190-728. Muchísimas gracias, Construcciones Castillo. Iniciamos entonces nuestra primera entrevista. Quiero darle la bienvenida aquí al escenario a Juana Cacique Tarazona, quien es representante de la agrupación Antirruna Chacas Sabchá Alish Anti. Bienvenida, Juanita. Adelante. Vamos aquí a apreciar la hermosa vestimenta de los Antirruna. Muy buenos días, Juanita. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días. Sí, ¿se escucha, me parece? Buenos días. José, buenos días. Gracias por la invitación del día de hoy. Estoy muy agradecida. Espero que tu programa, estoy segura que va a seguir creciendo y tener mayor cobertura. Dios mediante, y estoy muy agradecida por estar aquí en Raotec, en tu programa Promarca RTV. Muchísimas gracias, Juanita. Igualmente la agrupación Antirruna Chacas Sabchá por siempre estar difundiendo nuestra cultura ancashina a través de todos estos tiempos de pandemia. Juanita, ¿cuál es tu relación con Chacas en la provincia de Asunción? Mi relación es amorosa. Yo he nacido en Chacas. Soy nacida chacasina, amo las costumbres, las tradiciones, la danza. Cada rincón de Chacas está impregnado en mí. Yo vivo hace más de 30 años aquí en Lima, pero no he dejado de sentir Chacas en mi espíritu, en mi corazón, en todo mi ser. Muy bien. Y si hablamos un poco más de la cultura de Chacas, ¿qué festividades se celebran en Chacas? Y bueno, en el centro poblado de Sabchá, que es de donde pertenece la agrupación. Wow, para hablar de Chacas es bastante amplio. Tiene toda una gama de festividades. Por ejemplo, la más grande del mismo Chacas es la festividad de Mama Ashu, el 15 de agosto, día central. Empieza del 6 al 22 de agosto, desde la bajada de la Virgen de Mama Ashu o Virgen Asunción, toda la semana, ¿no? Hay corrida de toros, carrera a las cintas, las capitanías, hay pachacas, y bueno, la festividad siguiente también está en los barrios de Tinco, que es la Cruz, la fiesta de la Cruz. También está en barrio Tusparia, del señor San Antonio de Padua. Y otra similar que es bastante también acogida es la festividad de San Martín en el barrio San Martín. Muy bien. Y si de repente ya hablamos de su agrupación Antirruna Chacas Sabchá, ¿cómo nace la misma? Bueno, nace a través de una entrevista con quien es ahora mi directora, Marisa Falcón. Ella venía ya difundiendo en diversas estampas o también en el pueblo mismo desde el año 1999.
Marisa Falcón, ella es la iniciadora de esta agrupación, ¿no? Y nos participa conjuntamente con también la otra que es guiadora, Nelly Falcón, y hacemos una reunión y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Marisa Falcón es la que lleva, digamos, la batuta, porque los vestuarios, todo el vestuario, toda la indumentaria que tengo aquí es proveído por Marisa Falcón Obregón, quien es ahora nuestra directora actual. Y es quien más o menos les va guiando, principalmente en la vestimenta. Y justamente quería llegar a ese punto. ¿Qué elementos conforman la vestimenta de Antirruna, que es muy singular en nuestro departamento? Algo, al menos idéntico, no hay en ninguna provincia. Sí, mira, toda la indumentaria está compuesta por el yauto. El yauto, pues, es lo que tengo aquí en la cabeza, bordeada de flores con el plumaje de pavo real y cubierta por cintas. Ajá. Todo el contorno. También esto que tengo en la mano se llama xuxu, o algunos también lo llaman vara, ¿no? Xuxu. Todo lo demás, las perlas, todo aquello ya es como que una indumentaria más actualizada, porque antiguamente me comenta mi directora, quien ella tiene mucho más años de trayectoria, difundiendo, bailando en distintos pueblos, digamos, de Sapchá, porque ella es de Sapchá. Antiguamente, pues, bailaban sin mucho adorno, bailaba como mejor se podía vestir, ¿no? No había tanta, no éramos tan estrictos en ese tema, pero ya más o menos 40 años, más o menos por ahí, ya vamos vistiendo de esta forma, con toda la elegancia. El Anti es una danza bastante elegante, muy sutil, no es de mucha, se puede decir algarabía, pero bastante elegante y sutil. Muy bien. Y si ya nos remontamos un poco a la historia de la danza antirruna como tal, de repente, ¿cuál sería su origen y a quiénes representan sus danzantes? Bueno, el origen remonta ya más desde la fundación de Chacas, ¿no? Antiguamente se fundó como San Martín, Papa de Chacas, el 13 de mayo de 1573. Más o menos desde allí, ya con la llegada de los españoles, se remonta esta danza, ¿no? Es prehispánica. Y bueno, ¿a quiénes representarían los danzantes? Los danzantes es una costumbre muy, muy bonita. Claro que en la actualidad ya no se estila de esa forma, pero antiguamente eran las doncellas que salían en las festividades para digamos, embellecer toda la plaza y a la vez también cautivar a muchos jóvenes que estaban en esos enamoramientos, ¿no? Y antiguamente era con un velo aquí en la cabeza. Entonces, muchos jóvenes, claro, muchos jóvenes estaban a la expectativa de cuál de ellas era su doncella, porque algunas ya bailaban, pues, ¿no? Y estaban a la expectativa de cuál de ellas era. Era todo me comentan que era todo un suanacuy. Wow. En esos tiempos era esta danza bastante costumbrista, porque ya viene desde los abuelos, bisabuelos, ¿no? que han ido de generación en generación cultivando. Y hay un señor que se llama Erasmo Cabeza, quien tiene mucha y amplia información sobre la danza, que me cuenta cómo era antiguamente. Hoy en día la danza ha sido un poquito relegada. Muchas jovencitas ya no gustan mucho de esta danza, de cultivar, ¿no? De cultivar la danza, pero antiguamente eran ellas las que llevaban esta danza. Y dentro en general del baile antirruna, ¿qué mudanzas o coreografías están marcadas y normalmente son ya tradición actualmente? Claro, hay 3 tiempos. Una que es el verso
netamente religiosa, porque esta danza es religiosa. Es en honor, en veneración a los santos patrones de nuestros pueblos, como son toda la provincia de Asunción. Entonces, esta danza, como es de veneración, tiene 3 tiempos. La de veneración, que es netamente en la iglesia; la de calle, que es en los cánticos, los versos que se dan fuera de la iglesia para el público; y otra que es en las casas. Cuando visitaba a las casas, era todo una costumbre. En las casas esperaban con chicha, con comida. Los bailarines pues llegaban con toda la algarabía y hacían el baile, ¿no? El baile costumbrista. Y en gratitud al baile, también las personas a quien se les iba a visitar nos ofrecían la chicha, la comida y esto, ¿no? Entonces son 3 tiempos. Y estoy seguro que parte esencial de la danza antirruna es también la música. ¿Qué tipo de música acompaña o de repente qué elementos se emplean? Claro, definitivamente la danza antirruna está compuesta, ¿no? Llevada por el arpa y violín. La música en sí es un huayno ancashino, pero conocida como la chuscada. La chuscada no por lo chusco, sino porque esto invita, es coqueto, tiene picardía a la hora de bailar y cantar, ¿no? Los cánticos, algunos van al amor o de repente al desamor, ¿no? Tanto en quechua, por ejemplo, hay una que dice... ahorita se me fue. Bueno, si lo recuerda, nos comenta. Y justamente quería contarles algo, amigos, que Juanita nos hace acordar. El término chuscada, por lo que más o menos he estado un poco investigando en internet, bueno, un poco documentos antiguos. El término chuscada, en el caso de nuestro departamento de Ancash, lo pone Simón Bolívar, porque él, al dirigirse por el callejón de Guaylas, iba viendo que los danzantes bailaban muy amenamente, invitaban a la gente a quedarse, de una forma a sentirse de manera festiva, y lo pone el nombre justamente a similitud de una danza que en ese tiempo había en Venezuela que se llamaba chuscada, pero que actualmente ya no lo utilizan. Pero la danza como tal siempre ha tenido esa característica que tú nos cuentas. Actualmente, ¿cuántos integrantes conforma Antirruna Chacas Sapchá? Por ahora, por la pandemia y todo eso, estamos saliendo con 12. 12 integrantes, en sí hasta 14 integrantes, compuesta por 3 varones adelante, que son 2 guiadores y un capitán. Las damas detrás de los 2 varones, que son los guiadores, vienen a ser las guiadoras. La del medio, que acompaña al capitán, es la capitana. Y siguiente, después de la guiadora, viene a ser la trasguiadora. Y la siguiente son las traseras. Claro, muy, muy bien. Y ya bueno, para ir finalizando con la entrevista sobre Antirruna Chacas Sapchá, ¿qué acciones ustedes vienen realizando como agrupación en favor de la cultura, las tradiciones y la esencia de Asunción? ¿Sí? Nosotros nos hemos apasionado demasiado en difundir la danza antiguamente me comentan que era anti, pero posteriormente fueron insertando runa. Aquí en Lima ya hemos hecho, organizadamente nos hemos organizado y hemos hecho nuestro primer aniversario, a lo cual agradezco muchísimo a todos nuestros paisanos, a todos nuestros amigos, que hemos tenido un respaldo total y estamos muy agradecidos por ello. Eso fue antes de la pandemia. Posteriormente a la pandemia, nosotros no pudimos estar quietos, y así que nos fuimos a un lugar de grabaciones y también hicimos nuestra transmisión virtual pese a la pandemia. Es un ímpetu que nosotros tenemos de seguir difundiendo pese a las vicisitudes, pese a las circunstancias, y la danza, las costumbres no pueden dejarse atrás. Muy bien, y felicitaciones por ello. Veo que siempre están presentándose en diversos eventos. Me parece que hay un evento muy pronto en el cual van a participar.
Bueno, antes de eso también, ahora último, Ajá. después de la pandemia, después de esa transmisión virtual, hemos también hecho el primer encuentro de confraternidad cultural, lo cual igualmente estoy muy agradecida por todas las estampas que nos han acompañado. Y luego ahora pues se viene el 27 de marzo, estamos haciendo un evento pequeño de la Asociación Departamental de Danzas Representativas de Ancash, la cual conformo y soy parte de la directiva, ¿no? Denominado ADRA. Antes a eso, y como dices, nosotros seguimos impulsando, difundiendo, participando en todos los eventos sociales en donde implique difundir y promover las costumbres. Por ejemplo, Centro Social Santa Rosa de Sabchá es uno de ellos, es una institución bastante comprometida con las tradiciones, con las fiestas tradicionales, costumbristas. El 13 de marzo está haciendo, después de estos 2 años duros, está haciendo su yunza tradicional carnaval sabchino. El 13 de marzo estamos en el local Ferrer de Coto, al costado de la RENIEC de Independencia. Muy bien, muy bien. Felicitaciones por ello y que bueno, que sigan los éxitos, las presentaciones, porque para nuestra cultura no hay límites, ¿verdad? Así es, José, no hay límites. Nosotros seguimos pese a las dificultades, pese a la falta de tiempo. Nosotros sacamos tiempo de donde no hay para poder estar en los eventos, en los lugares que de repente hacen falta difundir y promover la danza. ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos como reflexión final a toda nuestra audiencia? Indicarles que la danza es motivo de orgullo. Las tradiciones es motivo de enorgullecernos de nuestras raíces, de nuestra procedencia. Jamás nos sintamos menos, jamás digamos, soy de Huaraz cuando realmente soy de un pueblo que se llama Chacas, ¿no? Claro. Mucha gente, y por de repente no saber decir dónde queda exactamente, vamos diciendo somos de tal sitio, sin embargo todavía falta para llegar. Chacas, provincia de Asunción, todos los distritos entre Acochaca, Chacas, hay lugares como Macuach, Pampash en Asunción, ¿no? Tantos lugares como Socosuayá, Sagacancha, tantos lugares para decir soy de ahí. Nunca nos sentamos guaracinos sin serlo. Somos asuncenos, somos chacasinos, somos de la provincia de Asunción. Finalmente, también comparto que la danza, el arte es para compartir, no para competir. Hagamos esa unión de apoyarnos entre estampas, entre instituciones aquí en Lima para dejar en alto nuestra provincia. Muy bien, felicitaciones a usted, a Juanita, igualmente a la agrupación Antiruna Chaca Sabchá por haberle facilitado un poco la vestimenta, a su directora, igualmente un saludo desde aquí y que pues que sigan los éxitos y la difusión de nuestra cultura. Vamos a mencionar ahora a nuestro segundo auspiciador, RIE, Arquitectura e Ingeniería de Ray Enríquez Gamarra. Como veremos ahora en pantalla, el banner principal, por favor. Vamos a ver ahora esta mención. Así es, ellos son... ofrecen servicios en arquitectura, ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado en 3D, entre otros más. Igualmente en gestión, subdivisión, independización, plan de contingencia, INDECI, licencia de construcción y acumulación. Pueden contactarlos al 913-137-846. Igualmente en sus redes sociales de Facebook y Instagram. Vamos ahora a observar junto con Juanita un video justamente de su agrupación Antiruna Chaca Sabchá para que ustedes puedan apreciar un poco más del trabajo cultural de ellos. Gracias, José. Video Antiruna, me parece que está, el número 5. Ah, exacto, sí.
Rueda, rueda, rueda. Estamos directamente en la plaza principal de Chinchurrasgra. Bailando. Vamos, Juanita Cacique. Baila, baila para San Miguel Arcángel. Todos los integrantes de este homenaje a San Miguel Arcángel en su fiesta principal. Día central hoy día. ¡Ay! 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 ¡Uh! Ese zapateo. Con estilo, con elegancia. ¡Ay! 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 Así se baila, así se goza en la fiesta de Chinchurrasgra de San Miguel Arcángel, en la provincia de Asunción, con su capital Chacas. Qué bonito baila los integrantes de Antiruna Chacas Sapcha, con su directora Marisa Falcón Obregón. Simpatiquísimas damas que han venido con mucha voluntad para dar un homenaje merecido al santo patrón San Miguel Arcángel de Chinchurrasgra. Fuerte, fuerte el zapateo. Que se escuche hasta Comumpampa, hasta Chilla, hasta Jatunchilla y Chichilla, hasta Cochaca, hasta Pampas, hasta Tazapampa, hasta Jambón, hasta Guayá, hasta Guayi, hasta Macuas, hasta Acochaca, hasta Sapchá, hasta Yuichus, hasta Pomarán, hasta Huicrón, Cocha. ¡Qué bonito! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito goza! En el homenaje a San Miguel Arcángel de Chinchurrasgra, a cargo de la agrupación folclórica Antiruna de Chacas Sapcha, que dirige Marisa Falcón Obregón. Muy bien, amigos, estamos de retorno aquí en Promarca RTV y estamos acompañados de nuestro amigo el señor Neder Soto Sarria. Muy buenos días, Neder. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días, José. Yo muy feliz por estar en tu programa y te felicito de paso por la audiencia que tienes, por el arte y la música que difundes a nivel nacional. Muchísimas gracias, Neder. Justamente tú eres uno de nuestros auspiciadores a través de Corporación Motor Show. Y bueno, ya teníamos pendiente la entrevista para poder compartir un poco respecto a tu trayectoria como empresario de éxito. Quisiéramos conocer un poco más de ti, Neder. ¿Cuál es tu lugar de nacimiento y quiénes son tus padres para que de repente nuestros amigos marquinos puedan conocerte? Bueno, mis padres son el señor Lirio Soto Enríquez, el Diamante Marquino, que es un gran músico, tiene más de 50 años difundiendo la música ancachina. Mi madre es la señora Elena Sarria Silva, también natural de Marca, y bueno, yo soy marquino de nacimiento y ancachino de corazón. Excelente, muy bien, Neder. Hablando un poco más de la parte ya empresarial, ¿cómo inició la Corporación Motor Show y cómo te involucraste en este mundo del motociclismo? Mira, nosotros, mi familia, mi padre y mi madre, desde muy pequeño nos inculcaron hacer empresa, hacer negocio, y nos dieron esa energía, ese conocimiento de formar empresa. Corporación Motor Show tiene más de 15 años en el mercado peruano y gracias a Dios somos el primer ancachino que fabrica motos y que importa motos en el Perú.
¿Y qué ofrece entonces actualmente Motor Show en general? De repente podríamos mencionar de repente los tipos de motos o otros servicios que se puedan ofrecer. Mira, la ventaja que ofrece Corporación Motor Show es que vendemos motos de calidad y somos la única empresa acá en Perú que te da 7 años de garantía. Ayudamos también a las personas en el crédito, damos trabajo a muchas personas a nivel nacional. Y te cuento, José, que estamos buscando ahorita distribuidores para todo el Perú. Personas que cuenten con un capital y que necesiten y deseen hacer empresa en la industria que está creciendo a nivel nacional, que es tener tu propia tienda de motos. El mejor negocio del 2021, ¿verdad? Mira, José, te cuento, a raíz de la pandemia del COVID-19, hay miles de empresas que han quebrado, han fracasado desafortunadamente. Y hay millones de personas que se han quedado sin trabajo. Y ven en la moto una herramienta de trabajo en el delivery, porque hay delivery para las pollerías, ferreterías, Claro. supermercados, Sí. y prácticamente ahorita, hoy por hoy, la moto te da trabajo. Así es algo esencial para hacer el delivery, para poder transportar los productos. ¿Cuál sería la misión y visión de Corporación Motor Show? Mire, la misión que tenemos en Corporación Motor Show es ayudar dando más trabajo, ayudar abriendo más empresas, más negocios en cada rincón del país y ayudar a un peruano más que tenga una fuente de ingresos por una moto. Y bueno, nuestra visión como corporación, porque manejamos varias marcas y varias tiendas, es tener la mejor calidad en motos y tener una tienda de Corporación Motor Show en un departamento o en todos los departamentos del Perú, o sea, llegar a nivel nacional. Esa es la misión que estamos logrando como empresa con el grupo de administradores, abogados, gerentes, vendedores y personal técnico que componen todas nuestras empresas. Excelente, Neder. ¿Y de qué forma ustedes ayudan a crear empresa? Mira, José, te cuento que ahorita estamos buscando distribuidores a nivel nacional. La situación en el Perú todavía está difícil a raíz de la pandemia y nosotros le asesoramos, les guiamos cómo buscar el local, cómo formar su minuta, cómo formalizar y crear la empresa. Y es más, le vendemos las motos por mayor a nuestros socios, a nuestros distribuidores y le mandamos clientes. Hacemos que su negocio sea altamente rentable porque ya tenemos un know-how de negocio en la parte de economía y marketing. Es prácticamente le damos un negocio altamente rentable donde esa persona se invierte, te hago un ejemplo, invierte 50,000 soles, en menos de 6 meses duplica su capital, ya tiene 100,000. Entonces, invito a toda tu audiencia. Yo sé que tu programa se ve a nivel nacional y te felicito nuevamente por gracias. eso. Es que si ustedes cuentan con un capital y no saben en qué invertir, o ya tienen ese bichito de hacer empresa, hacer negocio, y quieren darle algo más a su familia, a sus hijos, porque trabajamos para nuestros hijos, Sí. invito a que me escriban por favor al WhatsApp 9984000989 para asesorarlos, guiarlos y ayudarlos. Sí, por favor, producción, tenemos allí un banner con el número de Corporación Motor Show. Se lo puedes dejar permanentemente allí hasta que terminemos la entrevista. Ahí tenemos el número de Corporación Motor Show de Neder para que puedan contactarlo directamente, ¿verdad? Al 998-400-989. Neder, me contabas que están buscando distribuidores y formando empresarios a nivel nacional. ¿Podrías comentarnos más al respecto? Porque ya esto me comentaste cuando iniciamos las conversaciones, pero me gustaría que lo puedas hacer ahora directamente con nuestro público. Claro, Corporación Motor Show ahorita está buscando socios y distribuidores a nivel nacional en todos los departamentos del Perú, donde nuestro equipo de administradores, gerentes, la parte comercial les va a enseñar y guiar cómo poner una tienda de motos desde cero, cómo buscar local, cómo constituir la empresa, cómo buscar los clientes, cuánto es el margen. Y nosotros mismos vamos a venderle las motos por mayor, y no solamente eso, sino que le vamos a enviar clientes, vamos a hacer que su tienda venda muy bien
y bueno, y ellos construyan una empresa muy rentable y ganadora. Muy bien, Neder. ¿Qué expectativas a futuro, qué proyectos a futuro a nivel Motor Show y también a nivel personal? Mire, las expectativas son altas. Te comento que de acá en 3 semanas estamos trayendo 3 containers de motos de Ajá. nuestra propia marca. Nuestra Ujú. marca es Nexo. Netso, muy bien. Nexo. Y con esas motos vamos a posicionarnos como la empresa peruana que más motos en motos pisteras va a vender en todo el Perú. Ujú. Y bueno, gracias a Dios, yo creo mucho en Dios, soy muy, muy creyente en Él, porque la empresa no es de nosotros, la empresa Ujú. es de Dios, ¿no? Ujú. La empresa es de Dios, porque nos ha ayudado, nos Ujú. bendice, Ujú. y bendice que sigamos teniendo esa energía, esas ganas de trabajar, esas ganas de salir adelante, porque nosotros, los ancachinos, Sí. los ancachinos somos muy trabajadores y tenemos muchos dones. Por ejemplo, yo te felicito a ti por tu programa, por las ganas de difundir la música, el arte, ¿no? Hace unos momentos estuvo la señorita, me encantó la entrevista, su traje típico, muy guapa, y te felicito porque siempre estás trayendo nuevas cosas, nuevos talentos, mucho arte y difundir la cultura, que es lo más importante, ¿no? Ujú. Así es, muy bien, Neder. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. De verdad te agradezco bastante y espero que nos visites al menos más adelante, al menos una vez al mes quizás, o de repente cada ciertas semanas. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes y a la comunidad en general sobre emprender y salir adelante? Bueno, yo les diría que siempre sueñen. Todo negocio empieza con un sueño en querer tener una empresa que le pueda ayudar y brindar mayores cosas a su familia. Siempre no te rindas, jamás te rindas. Nosotros tenemos una metodología del tiburón. La metodología del tiburón, ¿por qué la metodología del tiburón? Porque el tiburón es un animal que siempre lucha, va atrás de su presa, en este caso la presa es sus clientes. Somos muy agresivos en la parte de vender, de negociar, somos muy apasionados para la familia, para el amor, y siempre damos todo de nosotros por nuestros hijos. O sea, nos esforzamos mucho por nuestra familia. ¿Algún saludo, Neder, que de repente quieras enviar para finalizar ya nuestra entrevista, de repente a tu equipo, a tu familia? Bueno, un saludo para toda mi familia de marca, de Ancash, Ujú. mis paisanos, mis primos que nos están viendo. Sí. Abrazo a millones siempre cuidándose del COVID. Saludo para el Diamante, Marquino, Glirio, Para el tío Soto, Glirio, Enrique, sí. que quiere venir al programa Va a venir. a sí. cantar unas cuantas canciones. Saludo para la señora Elena Sarria, mi madre. Y bueno, siempre protegiéndonos, ¿no? Que es lo Ujú. más importante en estos momentos. Así es. Muchísimas gracias, Neder, por haber asistido el día de hoy a nuestro programa y estoy seguro que nos vas a visitar muy seguido. Para continuar con nuestro programa tenemos ahora un video de una danza tradicional de nuestro distrito de Marca, la cual es la danza de los negritos de Marca, la cual se ejecuta en la festividad de la Virgen del Carmen en el mes de julio. Al retornar estaremos ya con Alondra Pomabambina.
aplausos, aplausos. ¿Dónde está esa familia? De nuestro mayordomo, Nelson Cis Jerónimo y su nieta. Marco musical, orquesta, nueva generación de marca. Muy bien, estamos de retorno aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa, continuando con nuestras entrevistas del día de hoy. Tenemos un día un poquito cargado, pero muy variado al mismo tiempo. Estamos ahora junto a Alondra Pomabambina, intérprete de nuestro departamento de Ancash, quien actualmente viene posicionándose en los diferentes eventos culturales, también de eventos sociales, también que ya a veces la requieren para con su canto. Pero vamos a conocer el día de hoy un poco más sobre ella, sobre también la agrupación a la cual pertenece, que es Anacas Pomabambinas. Alondra, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenos días, joven. La verdad, para mí es un honor estar aquí frente a su programa, que muchos televidentes, pues hoy en día las redes se ha vuelto pues viral. Gracias por la invitación y yo muy feliz, muy contenta de estar en tu programa. Muy bien. Para iniciar la entrevista, tu nombre artístico es Alondra Pomabambina. ¿Sí? Así es, mi nombre artístico es Alondra Pomabambina, mi nombre verdadero pues es Lidia Vega Capillo, muy pocos lo saben, pero bueno, promarca. Bueno, un poco en exclusiva para nosotros. ¿Cuál sería entonces tu relación con la provincia de Pomabamba? Bueno, yo soy de Pomabamba, como todos me conocen, soy del mismo Pomabamba, mis padres son pomabambinos, nacida en la ciudad de Los Cedros. Amo a mi tierra. Yo creo que hablar de Pomabamba es todo para mí, ¿no? Soy del barrio de Cañarí. Te comento que en Pomabamba existen dos barrios, ¿no? Que son muy tradicionales, Convento y Cañarí. El rival, pues, ¿no? Es como Alianza y la U, se podría decir. Y me parece que en Cañarí usan la monilla amarilla, ¿verdad? Exacto, sí. Los cañarinos somos verde, amarillo y celeste. Celeste. Exacto. Y los conventinos rosado. Rosado, ¿no? Rosadito. Muy bien, sí, he aprendido un poco. Entonces, también eres parte de Anacas Pomabambinas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fueron los inicios entonces de Anacas Pomabambinas? Anacas Pomabambinas nace pues, como nosotros somos bailarinas ya de familia, mi papá danzante de huanca, caporral, mi mamá también bailaba anti mi mamá, entonces ya no en la familia, creo que ya venía en la sangre, entonces como venía muchas festividades acá en la capital, nosotros dijimos, ¿por qué no formar nuestro grupo, no? Si bailábamos mi hermana, mi hermanita, casi toda la familia, ¿no? Anacas Pomabambinas está integrado casi por toda mi familia. Somos una familia donde que están pues mis primas, hermanas, ¿no? Eso. Así es, muy bien. Y entonces las Anacas, ¿a quiénes representarían de repente en el pasado? ¿A quiénes lo llevaban a cabo? ¿Quiénes lo ejecutaban? Y hoy en día, ¿a quiénes representan? Las Anacas pues representan a las mujeres más hermosas, ¿no? de la época incaica. Eran las ñustas, ¿no? Las mujeres más bellas que se podría decir. Incluso no sé si habrás logrado ver que las Anacas pues usan la reducilla, que solo el Inca les podía ver, ¿no? Solo se tapan hasta acá. Como una vincha, ¿verdad? Exacto. Se llama reducilla en Pomabamba. Reducilla. Exacto. Muy bien. ¿En qué fechas además se lleva a cabo esta danza? ¿Qué fecha se ejecuta? En mes de junio, casi en todas las fiestas, ¿no? En todas las fiestas, ya que en Pomabamba, pues, desde junio empiezan las fiestas, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, en todos los distritos, caseríos, se podría decir. Muy bien, Alondra. ¿Qué tipo de música además acompaña el baile de las Anacas?
Bueno, antiguamente bailaban con caja, con los chirocos que se podría decir, pero hoy en día pues ya revolucionando, lo bailan con banda, ¿no? Con banda de músicos y la verdad ya se ha perdido en mi provincia, te comento que ya no se baila con caja, pero yo tuve la oportunidad de mis tías, de mis abuelos que me contaban que venían de Corongo, incluso Anaca no es de Pomabamba, pues no sé, es de Corongo. Ellos venían en la fiesta de junio de San Juan y ya bailaban con los chirocos y luego paraba el chiroco y bailaban con la banda, ¿no? Pero hoy en día se baila más con la banda. Más con la banda. Bueno, sí hay cosas que van cambiando con el paso del tiempo en nuestras manifestaciones culturales. Me gustaría que nos puedas comentar cómo iniciaste tu carrera como cantante. Bueno, a los 7 años empecé como toda niña, creo que en la escuela, ¿no? Concurso de canciones, gracias a mis profesores que después me descubrieron, ¿no? Entonces, yo creo que por un juguete, ¿no? Por un ajedrez fue el concurso de canciones y dije, yo quiero ganarme ese ajedrez. Y para mí, la verdad, en esa época era muy, como que no tenía como otros niños, ¿no? Porque éramos nosotros 7 hermanos y todos éramos seguiditos y no tenía pues para comprarme un ajedrez y era pues algo que yo anhelaba, ¿no? Entonces dije, yo quiero ese ajedrez. Entonces a raíz de eso creo que nace, ¿no? Y yo dije, no, me tengo que esmerar y todo eso. Y tenía pues familiares que sí cantan, ¿no? Tengo primas, primos, tíos que vienen en la música y así yo creo que por ese lado también me iba gustando. ¿Qué estilos musicales son los que sueles interpretar? Porque nuestro departamento de Ancash tiene diversos estilos musicales, pero de repente, ¿cuáles son los que te has enfocado más que nada? Yo creo que he iniciado con el chimaichi. El chimaichi es de mi tierra, de zona de los Conchucos, pero hoy en día pues no puedo quedarme solo con el chimaichi, ¿no? Yo creo que estoy incursionando un poquito más, ¿no? Un poquito más, estoy cantando tunantadas también con mucha humildad. No será la perfección, pero lo trato de hacerlo, ¿no? Para todos los estilos, ¿no? Yo creo que hay que un poquito abarcar de lo más. Entonces estoy en los carnavales, hago música huanca también, entonces distintos. Qué bonito. Bueno, sí, la música del departamento de Junín también es muy bonita. Está casi a la altura de nuestro departamento de Ancash y también es muy variado. Como te comentaba, la próxima semana tendremos aquí en nuestro programa el primer aniversario de Promarca RTVI. Tendremos una orquesta típica de nuestra zona, que es como la que está sonando. Y bueno, si tienes un tiempo, nos gustaría contar con tu participación. Así es, estaremos acompañando a Promarca con mucho cariño. Nosotros felices, pues no, gracias por darnos este espacio. La verdad, para nosotros ha sido, creo que unos años muy duros porque no hemos tenido el espacio, ¿no? Pero gracias a ustedes como Promarca que nos da la oportunidad para que quizás un pequeño grupo, ¿no? Que nos pueda reconocer por ahí. Y gracias, de verdad, una vez Para más. nosotros de verdad es un honor contar con la participación de cada uno de nuestros invitados, así como tú, Alondra, como Juanita, que aún nos acompaña aquí, asimismo como las diferentes agrupaciones que han estado presentes en este programa, que tiene como único objetivo difundir la cultura de nuestra región Ancash y cuando se dé la posibilidad también de otras regiones de nuestro país. En nuestro departamento de Ancash han habido exponentes que hasta hoy en día algunos ya partieron, pero su memoria aún está en nosotros. Alguno que te haya inspirado y que sea tu modelo a seguir en todo aspecto, tanto de repente disciplina artística, de repente en estilo musical, que te inspire. Yo creo, cómo no, recordarla a nuestra gran pastorita Guaracina y también a nuestra diosa morena, pues Estrellita de Pomabamba, ¿no? Yo, la verdad, a ellas admiro por ser, no solo por lo que cantan, ¿no? Sino que por las cosas que ellos han ido dejando, los legados, y creo que para nosotros es bastante, ¿no? Porque ellos ya nos han dejado masticadito, que digamos, todas las cosas, el chimaichi, ¿no? Porque antiguamente mi papá me decía que así nomás no lo podían cantar, pero gracias a ellos tenemos pues ya, ¿no? Listo, servidito en el plato, que digamos. Listo para interpretarlo y para difundirlo. ¿Qué planes y proyectos a futuro, Alondra? Los planes, bueno, tenemos en hacer una grabación, ya seguro pronto vamos a
estar trayendo aquí a Promarca, si nos da la oportunidad para De que hecho nos que sí. conozcan. Y estamos en eso, ¿no? Estamos en eso trabajando y la verdad no es fácil. Créeme que he querido hacer muchas producciones, pero la cuestión económica de todos no es pues, no es a la- Exacto. Pero ya igual estamos ahí cocinando, que digamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, todo este tipo de producciones audiovisuales artísticas tienen un costo, tienen una inversión, que bueno, que no siempre es accesible, pero bueno, a medida de lo posible iremos difundiendo tanto a nosotros como también lo irá haciendo Alondra, como nos cuenta. Para ir terminando la entrevista, Alondra, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes y niños ancachinos de repente respecto a su cultura, al arte de nuestro departamento? Yo diría a los niños y a los padres, yo creo que inculcar a nuestros jóvenes a valorar lo que es nuestra gastronomía, nuestras costumbres, porque si nosotros no le enseñamos lo que es nuestro, yo creo que se va a ir perdiendo, ¿no? Se va a ir perdiendo día a día y yo creo que amemos lo que es nuestro, amemos nuestras danzas, amemos todo lo que es de nosotros, ¿no? Porque si no, ¿qué va a ser el mañana? Muchísimas gracias, Alondra, por habernos acompañado en esta oportunidad. Y bueno, cerraremos. Antes de terminar el programa, quisiera mencionar a nuestro tercer auspiciador que estuvo aquí justamente en ER para cumplir con la mención. Corporación Motor Show, corporación con más de 15 años en el mercado, como veremos ahora en pantalla. Son importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas y están buscando distribuidores a nivel nacional, y si cuentan con un capital, como nos decía Neder, pueden ingresar al negocio más exitoso del 2021. Además, pueden contactarlos al número 998-400-989. Vamos ahora a ver una tercera canción de quien es Fermín Salazar, de la provincia de Ollón, en el departamento de Lima, con la canción Ingrata Mujer. Al retorno estaremos tanto con Juanita y Alondra para poder cerrar con un bailecito. Vamos a ver esta canción. Desde la provincia de Ollón, los mensajeros de Pachangala y con Fabi Producciones. ¡Eso! Yo te he conocido, ingrata mujer, ya me he convencido de tu falsedad. Tú te has convencido de mi realidad, malditas las otras que te conocí. Ahora ya lo sabes, ingrata mujer, ya te convenciste de mi realidad. Desgraciadamente dinero no te ofrecí, por eso me repito, ya no volveré. Convencido de tus engaños y traiciones, me voy lejos, muy lejos. Amigo chofer, corre, corre apuradito, ya no quiero volver. De tierras lejanas te vine a buscar, sin saber pues nada de tu realidad. Recuérdate pues, ingrata, no te vayas a olvidar momentos felices de nuestro gran amor. Ay, Guaracina, mujer bonita, tú cautivaste mi corazón. Ahora que tienes otro cariño, ahora dices ya no, ya no. Ay, Guaracina, mujer bonita, tú cautivaste mi corazón. Ahora que tienes otro cariño, ahora me dices ya no, ya no. Esta es tu inspiración, Aquiles Chávez García. Arriba Guamarín. Y nos vamos a la provincia de Guarí. Guaytuna, Raguapampa, San Marcos. Y así llegamos a Pariacancha, con mi amigo Justina Bendaño y Rolando Príncipe Aponte y la señora Milka Ceballos Celaya. ¡Ósate! ¡Vamos, Fermín, vamos! ¡Eso!
Sergio Toribio Azucena. ¡Ay, ya! Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Promarca RTV y estamos junto a Alondra Pomabambina y también a Juana Cacique de Antiruna Chacas Sapcha. Y para finalizar nuestro programa quisiera leerles algunos de los comentarios que hemos recibido en el Facebook. La señora Carmen Rosa Vía Portela te envía un fuerte saludo a Alondra Pomabambina. Ella es precisamente hija también de Pomabambinos y su esposo fue marquino. Nancy Portugués nos dice bello marca. Jairzinho Pajuelo, felicidades. Juana Cacique Tarazona. Lisbeth González, señor Neder, un empresario serio y con mucha visión de negocio. Igualmente Marita Pinedo Serna, muy bonito el programa, felicitaciones Promarca por difundir la cultura de nuestra región. Yaimar Carolina, bendiciones del señor Neder Soto, Dios lo bendiga. Así es amigos, de esta forma vamos a finalizar nuestro programa con un baile con banda. Vamos a bailar los tres aquí, así como en la oportunidad que estuvimos con los demás amigos ancallinos. Y quisiera invitarlos para la próxima semana. Tendremos un programa especial por el primer aniversario de Promarca RTVE. Este programa se va a ejecutar aquí en Raotec y tendremos la presentación de la orquesta La Nueva Revelación de Marca, con nuestro estilo tradicional de nuestro distrito de Marca y de las vertientes ancallinas. Habrán artistas invitados, vamos a ir ello comentándoles en nuestra página Promarca RTV, tanto de Facebook y de Instagram, para que ustedes puedan conectarse a la hora pactada, que como siempre es las 11 de la mañana. Cerramos con banda, hasta la próxima semana. Toda una vida, alma, corazón, sentimiento, estilo y calidad. El Luchito Gabriel Maiki con la internacional Santa Cecilia de Cata. Orgullo de Ancash en el mundo. Vamos Lourdes Villanueva. Ahora y siempre con producciones La Voz de los Andes. Autoridad en producción. Este, amigos, es nuestro estilo de banda de las vertientes de las provincias de Bolognesi, Ocros, Recuay Con el y estilo y Aija. la calidad de la internacional Santa Cecilia de Catac. Vamos Emilio Flores Domínguez, Graciela Villafana Broncano. Así con gusto, señor Estan Flores Tapia, señora Dina Domínguez, esa vueltecita, señora Santa Broncano. Y nos vamos a Huanchay con
Muchísimas gracias amigos por su sintonía el día de hoy y nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa. Muchas gracias Juanita, muchas gracias Alondra. Eguaya. Ewa Kuyashun.